Ayer dábamos cuenta, platicábamos sobre un caso que nos llamó poderosamente la atención. Por ahí venía perdido en el parte policíaco municipal, en el que una mujer fue detenida por ahí en una colonia de aquí del norte de Hermosillo por que su pareja llamó al 911 porque ella lo estaba agrediendo, o sea, lo estaba golpeando. Y no es un asunto que suceda muy común. Entonces, ayer platicábamos con la psicóloga Alejandra Bañuelos sobre este tema, que nos explicaba un poco que sí ha estado cambiando este fenómeno. Y pues hoy le agradecemos mucho a Cassandra López Manzano, y es la directora de la Unidad de Género de la Policía Municipal, para que nos platique cuál es el contexto, cómo a lo mejor nosotros estamos exagerando o quizás sí se esté dando este cambio cultural, digamos, en que los hombres también nos animemos a denunciar cuando también somos, como somos víctimas de violencia por parte de nuestras parejas. Este, aclaro, a mí solamente me pegan cuando yo me lo merezco y cuando es por mi bien, mi amor. Todo bien contigo, ¿eh? No, ya, casando en serio. ¿Cómo está esta situación en Hermosillo? A ver, platícanos desde la perspectiva de la dependencia que tú manejas, ¿cómo está este tema? Bueno, para darle un poquito de contexto, ¿no? En los casos de violencia familiar. De hecho, por eso en el 911 está como violencia familiar y no exclusivamente como violencia contra la mujer, porque en el tema de familia pues pueden participar cualquier integrante, Hasta hombres o hijos, ¿no? mujeres. Sí, y de hecho ahorita voy a explicar esa parte de la estadística de cómo desglosamos los casos donde hay violencia hacia los hombres. En el caso particular de Hermosillo, mensualmente son alrededor de 1,624 llamadas solamente de violencia familiar. Es el segundo reporte más alto, seguido por música alto volumen, que es el primer lugar. Es un problema muy grande que afecta a gran parte de las familias, considerando que en una casa, pues mínimo tiene que haber 2 personas para que pueda existir violencia. Los días y las horas que más recibimos reportes son los domingos entre 8 y 9 de la noche. Creo que tiene que ver quizá con un tema de la convivencia en casa. Sí, que estuvieron todo el día ahí, ¿no? Que pasan todo el día juntas o juntos, entonces el no saber convivir, no manejar la comunicación asertiva, pues la convivencia en familia, si no está fomentada de una manera positiva, obviamente genera esas situaciones de violencia. ¿Qué tanto es ejercida hacia las mujeres? Sí, la mujer es quien por lo general vive la violencia, a quien se ejerce la violencia, indistinto del rol que ocupen, o sea, como esposa, como exesposa, como pareja, como hija, como hermana, como la suegra, como la tía. El tema de la violencia contra los hombres sí existe, sí es verdad, sí existe, pero es el menor porcentaje. No, quizás el menor porcentaje quien lo reporta y quien lo denuncia, Ajá, ¿no? tiene que ver ese factor. ¿Quién se anima a marcar? Porque también por la cultura, que tiene que ver con la cultura machista. Claro. Porque la cultura machista afecta a hombres y a mujeres. Decimos, afecta solamente a las mujeres. No, también al hombre. Porque en el estereotipo del hombre, él es fuerte, es valiente, él no tiene miedo, él no denuncia, él no llora. Que eso, bueno, viene a afectar obviamente a la parte de las mujeres, pero a él mismo también le afecta porque está viviendo una situación de riesgo, de peligro. Él no va a marcar porque el estereotipo dice que ellos pues pueden solos y no debían de tener miedo. Las campañas por lo general están difundidas hacia las mujeres porque históricamente son a quienes se les ha ejercido la violencia, a quienes han tenido menos espacios, menos oportunidades, han sido menos escuchadas también. ¿Por qué? Porque entre parte del estereotipo de que ay, son muy exageradas, es que lo inventó, es que así son ellas. Entonces, ese tema de la cultura afecta a todas y a todos. Otra parte de la violencia contra los hombres, en un menor porcentaje, llamémosle alrededor del 3%, es de reportes, ¿no? De alguien se animó, fue de una mujer a un hombre en edad adulta. Pero hay muchos otros reportes donde los hombres son víctimas, pero la violencia viene de otro hombre. Que hay casos muy comunes donde son del hijo al padre. Entonces, si hay víctima hombre, es el papá, pero la violencia viene ejercida por parte de otro hombre. De acuerdo a la estadística que nos acabas de dar, más o menos es cada 30 minutos reciben un reporte de violencia familiar En Hermosillo. en promedio en Hermosillo. No tenemos una clasificación sobre cuánto porcentaje o estimas tú que sea de hombre a mujer
como víctima o el hombre como víctima? Alrededor del 3% el hombre es la víctima, ejercida por una mujer, ¿no? O sea, dinámica de esposa a esposo o mujer a hombre, o pareja mujer hacia un hombre. Pero también tiene que ver con el tema de la cultura de la denuncia. Claro, Por claro. ejemplo, hay municipios donde no hay reportes de violencia familiar en el estado, pero no creo que en ese municipio no haya violencia, sino que la comunidad desconoce el mecanismo para pedir ayuda. Entonces, en el caso de la denuncia de los hombres es menor porque por lo mismo de la cultura del machismo, que piensan que cómo yo voy a marcar, qué vergüenza, alguien me venga a ayudar porque mi esposa me está agrediendo. Pero también lo pueden hacer, el mecanismo está, que es la línea de emergencias 911, la policía llegará a atender, incluso pueden poner su denuncia ante el Ministerio Público por violencia familiar. Y sí hay muchos casos donde los hombres, de hecho hay muchos hombres que están muy bien informados y ellos ponen la denuncia, conocen todo el procedimiento. Entonces quizás más bien por el tema de la cultura, el por qué no marcan. Y otro factor en el caso particular de los hombres, cuando ellos son víctimas, por lo general son como grupo vulnerable. ¿A qué me refiero? Un hombre adulto mayor, un hombre con discapacidad o un hombre pues que sea un niño, o sea que sea menor de edad. Ok, ojalá. Pues sí, sí, el problema es cultural, pero sí hay, y luego hay otra cosa, ¿no? Si, la mujer golpea al hombre es porque se estaba defendiendo, es porque ya no lo aguantaba acá de agresivo. Sé de que hay homicidios, hay gente presa, hay mujeres purgando condenas por violencia contra los hombres, por violencia extrema, o sea, homicidios, ¿no? Y sí, efectivamente, parece muy poco el porcentaje, creo que no refleja la realidad social por la falta de la cultura del hombre. ¿Cuáles son los protocolos, digamos, que siguen ustedes de una denuncia normal? O sea, llaman al 911 y cómo se atiende esto. ¿Qué sucede? Ok, una persona marca, hombre o mujer, la recibe la operadora del 911, lo canaliza a la policía municipal, al despacho, y ya llega el elemento al lugar del incidente y tiene que generar un IPH. El IPH es el informe policial homologado. Se entrevista con la víctima, pues sea hombre o mujer, redacta la información y ese informe se entrega al Ministerio Público. Ese es el procedimiento que debe de ocurrir y también brinda orientación a la víctima, indistinto de que sea, como lo menciono, hombre o mujer, para que bien pueda poner su denuncia ante el Ministerio Público, que asista a la Fiscalía General de Justicia. En el caso de las mujeres, pues está el Centro de Justicia para las Mujeres, porque nuevamente la estadística nos muestra que la mayor parte de las víctimas son mujeres. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una mujer es víctima de violencia y no hay flagrancia? O sea, ¿hay alguna institución que preste ayuda? Por ejemplo, oye, pues se va a ir la policía y se va a quedar a dormir en el mismo lugar de quien la violentó. ¿Cómo se maneja esto? Hay refugios, por ejemplo, hay dos refugios en el caso de Hermosillo, me refiero. Hay uno que es temporal, que es en el Centro de Justicia para las Mujeres. Entiendo que son 72 horas. Supongamos que la agrede. Que está acá atrás de una Cari, por allá, ¿verdad? Por el Boulevard Ganaderos, sí, enfrente de la Expogan. Ahí es específicamente para ese caso que mencionas. Me pasa algo a las 11 de la noche, que de hecho en la mayor parte de los reportes son por las noches. Me pasa algo, no tengo dónde quedarme porque no tengo familia aquí, mi red de apoyo no está, ¿dónde me voy a quedar a dormir? Pueden ir a este refugio temporal, en lo que al día siguiente, ahí mismo en el Centro de Justicia te buscan una opción, buscan una red de apoyo quizá en otra ciudad, familiares que tengas en otra parte, o donde te puedas quedar, quizá con una amiga. Y ya cuando son casos de violencia extrema, que es imposible, o sea, que ya el agresor la persigue, la busca, va a ir con la suegra, va a ir a buscarla, tiene amenaza de muerte, tiene un arma de fuego la persona, etcétera. Hay un refugio que se llama Refugio Hacienda de la Esperanza, que es del Ayuntamiento de Hermosillo, lo dirige la Dirección de la Mujer, y ahí sí pueden pasar, entiendo que hasta 6 meses, y pueden irse con sus hijos. Es un lugar, pues no es una dirección pública, por lo mismo de que como ellos las buscan hasta que dan con ellas, es una manera de protegerlas y ahí les brindan todo el apoyo y acompañamiento. Pues entonces al 911 hay que denunciar cualquier tipo de violencia. No podemos permitir ni de un lado ni de otro no denunciar este tipo de cosas. Qué bueno que existen un protocolo, porque sí, creo que con el paso del tiempo han ido mejorando la atención a estos temas. Pues tan es así que hay una dirección de unidad de género ya en la Policía Municipal y pues bueno, qué bueno que viniste, Cassandra, a orientarnos un poquito más sobre este tema.
Muchísimas gracias. Y sí, de hecho, el ayuntamiento lanzó la campaña Rompe el Silencio porque estamos invitando específicamente a romper ese silencio, animarnos a llamar al 911, a la línea de emergencias, o bien al 075 a la línea violeta, en el caso cuando son violencia contra las mujeres, ¿no? De hecho, la señora Patti Ruibal es la que está dirigiendo la campaña, el alcalde está comprometido con el tema porque es un tema que afecta a gran parte de las familias de Hermosillo, y también el comisario, y pues también la creación de la unidad de género ayuda a permear la perspectiva de género también con las y los elementos de la No, pues corporación. imagínese, un reporte cada 30 minutos. Híjole, es muchísimo y requiere de muchísimos recursos, de patrullas, de elementos. O sea, Capacitación. creo que es un tema que es delicado aquí en Hermosillo y en pues, prácticamente todo el país, ¿no? Bueno, muchas gracias, Cassandra, por acompañarnos. Vamos a seguirle con este tema, vamos a seguir explorándolo, estudiándolo. Aquí tenemos la Fundación de Faldilludos Unidos de Hermosillo, AC. Estamos en ese proceso de conformación para exigir nuestros derechos. Yo soy el presidente, aunque yo no me quejo, yo no soy víctima, yo soy solamente receptor de correctivos. Cuando yo me porto mal, mi esposa me aplica un correctivo, el cual yo agradezco porque pues es por mi bien. Por eso no hay que normalizar la violencia.